estamos viviendo en el devenir político de la Argentina. Estamos ya en el corredor de la campaña electoral. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta, para analizar y comprender los movimientos de cada uno de los protagonistas políticos clave de la realidad argentina. Es así entonces que en este marco, que va a ser el que va a dominar todas las acciones políticas de acá, no solamente a septiembre, sino a noviembre, así que es un largo caminar en el medio de la pandemia, se han producido hechos de impacto. Uno de ellos lo protagonizó Cristina Fernández de Kirchner cuando apareció el lunes pasado en una de esas inauguraciones bien del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo se caracteriza por inaugurar cosas que ya habían estado inauguradas o a medio terminar y demás, y dar la sensación que es un paso espectacular para la salud, y no lo es, ¿no? Así que esto lo marco porque es una característica ya aburrida del kirchnerismo. Pero apareció Cristina, hablando del tema de las prepagas y demás, marcando dos cosas. Primero, su decisión de generar un hecho de estrépito. ¿Para qué? Porque no fue casual eso. Cristina, que está muy disgustada con el presidente de la República, que está muy preocupada por la realidad electoral y la perspectiva electoral del Frente de Todos, apareció para, con su estrépito, sacar de la escena yo diría, la andanada de papelones que protagonizó la semana pasada el presidente de la República con sus declaraciones. Papelones que no terminaron allí, porque además en el comienzo de la semana hemos conocido todo ese episodio del, entre comillas, almuerzo con la artista Florencia Aise, que marca una situación de absoluta desconexión de la realidad del presidente, de lo que es, ¿no? La exigencia del día a día de la Argentina. Entonces Cristina produjo este hecho y efectivamente el tema de los desaguisados presidenciales pasaron momentáneamente a un segundo plano. Cuando uno le escucha hablar a Cristina sobre el tema de la salud en la Argentina, la salud pública, por supuesto, la salud en general en la Argentina necesita una reforma profunda, no es la que quiere Cristina, porque además si no fuera que es algo tan trágico, es gracioso. Cristina habla del sector público y se atiende en una prepaga. Como se atienden todos los otros, ¿eh? Usted no va a ver a ningún político de nota atenderse en un hospital público. Van todas a su prepaga. Así que, y exigen privilegios, exigen atenciones especiales y demás, ¿no? Así que lo que haría Cristina si tuviese que ir a un hospital público, mamita, no tiene la más mínima idea de lo que allí se vive. Pero por eso digo, este hecho, más allá de lo que vaya a pasar en cuanto a su discusión, marcó el comienzo de la campaña. Cristina apareció indicando claramente que ella va a ser la que le va a poner la pro a esta campaña electoral, que para ella es dramática, como lo es dramática para la República Argentina. En este contexto, entonces, hubo una decisión, la de parar las peleas internas, que son muchas. Y dependiendo del resultado de la elección, puede que se ahonden. Eso lo veremos en noviembre. Si ganan, el Frente contra Todos mantendrá ese simulacro de unión. Si pierde, el Frente contra Todos enfrenta el peligro de la desunión, como ya ocurrió, porque hay muchos dentro del Frente contra Todos que a Cristina no la soportan, así como ella hay muchos a los que ya no soporta más. Pero dado esto, entonces, quiero insistir en el porqué de esta aparición de Cristina y su preocupación. Porque Cristina necesita un triunfo contundente que le dé el dominio de la Cámara de Diputados que hoy no tiene. El Senado no va a cambiar. Tiene tal diferencia el oficialismo que así hiciera una mala elección, no hay riesgos de cambio. En cambio, diputados es distinto. Necesita ganar diputados, porque sin la Cámara de Diputados
la reforma judicial que quiere Cristina para asegurarse la impunidad presente y de los futuros gobiernos kirchneristas con los cuales ella sueña, se viene abajo. Por ende, ¿cuál es el problema? Hoy, aún con la posibilidad de ganar, no alcanza para lo que necesita Cristina. Pero esto también es un llamado de atención muy fuerte para la oposición, porque la oposición es la que más banca arriesga en esta elección. Va a arriesgar en diputados las bancas que ganó en esa muy buena elección que hizo en el 2017. Y yo quiero marcar también este punto, porque la oposición tiene una enorme responsabilidad de cara a defender la República. Y cuando se ven algunos de los comportamientos que se observan en la oposición, uno no puede menos que indignarse y preocuparse. El equilibrio republicano de la Argentina necesita imperiosamente que la oposición haga una muy buena elección, que significa que pueda mantener los diputados que hoy tiene. Para eso necesita sumar fuerzas. El oficialismo, aún de capa caída, con todos los problemas que tiene, es un rival fenomenal en un terreno clave como la provincia de Buenos Aires. El oficialismo tiene la caja. Tiene la caja. Y tiene el dominio territorial. Y tiene la gente con los planes. Y esa gente que ayer protestó muy fuertemente aquí en la ciudad de Buenos Aires, depende de esos planes. Y la extorsión política ocurre. El oficialismo la hace diariamente. Entonces, la oposición tiene que comprender que este es un momento de deponer vanidades y egoísmos, que así como las hay dentro del oficialismo, las hay en la oposición. Las responsabilidades son enormes, empezando por el expresidente Mauricio Macri, que si va a hacer campaña con la lamentable frase que pronunció en Mendoza, diciendo el COVID es una gripe que no nos debe quitar el sueño, hecho que generó una disculpa tan lamentable como lo que dijo. Le digo al expresidente Macri, pero usted no tiene idea de lo que está pasando, ¿no? Podría ir un día al Hospital Muniz y hablar con los médicos para ver lo que significan 87.000 muertes en la Argentina. Digo, si la oposición no depone esas vanidades y no se da cuenta que debe generar una estructura de real unión, que no significa que no haya diferencias, pero diferencias por las propuestas, no por si uno es primero o segundo en la lista, si uno va a la ciudad y otro va a la provincia. Es tan enorme el desafío que se enfrenta la República Argentina que estremece ver que están en esa discusión pequeña propia de alguien que cree que ha ganado las elecciones. Y la oposición no ha ganado la elección todavía. Y va a tener muchas dificultades para ganarla. Y en el medio está la República. Entonces es importante que la oposición haga una muy buena elección para mantener el equilibrio republicano. Tienen que comprenderlo, junto con la necesidad de ser muy autocrítico con lo malo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, para generar una alternativa no ya de triunfo electoral en el 2023, sino fundamentalmente de gobernabilidad. Hay una realidad muy clara de la Argentina, que la marcan los hechos, no los analistas. No hay posibilidad en la Argentina que ningún gobierno por sí solo, sea de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, pueda torcer el rumbo de decadencia de la Argentina. Ver ayer a la cantidad enorme de gente realmente pobre, unos dicen 30.000, otros 40.000, es una muestra de los que hay en la Argentina. Es desolador. Esta es la Argentina que tenemos que revertir. Pero lo primero que hay que hacer es
generar condiciones de república. Sin república la Argentina no tiene futuro. ¿Qué significa república? Significa absoluta majestad en las instituciones, independencia de los poderes, poder distribuido, no suma del poder público. Y para eso es muy importante entonces que el Congreso genere ese equilibrio. La oposición debe saberlo y debe tener muy en cuenta las palabras que dijo esta semana el diputado Waldo Wolf. Dijo, estamos a 7 diputados de ir a Venezuela. De eso se trata. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones. Sepámoslo. Ya se está acomodando Jairo en el estudio, por supuesto estamos todos felices de tenerlo a él con nosotros. Pero antes, estamos con el día a día de los hechos y acontecimientos que depara el COVID. Hoy una nota, un hecho muy fuerte, este primer caso de fallecimiento en Formosa de una persona afectada por el afectado o denominado hongo negro, ¿no? Y hemos invitado al doctor Juan Carlos Cisneros, que es el subdirector del MUNIS, para saber de qué se trata. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Nelson. Insisto, la persona de Formosa, y quiero aclararlo, esto es una persona que está internada, ¿sí? Con un caso grave, ¿sí? Para corregirlo. ¿Qué es el hongo negro? Bueno, es una enfermedad bastante rara, que bueno, en el MUNIS la hemos visto con bastante frecuencia, afecta normalmente a diabéticos, generalmente diabéticos descompensados, más de tipo 1. A mí me quedó grabada de cuando empecé en el MUNIS, porque había una chica embarazada con cetoacidosis diabética y que hizo la forma más común y más espectacular, que es la oftalmorrino cerebral. O sea, el hongo ataca y compromete el ojo, compromete las fosas nasales. Las fosas nasales, los senos frontal, etmoidal, y a través de eso llega al cerebro. Tiene una característica que es muy particular. Se va metiendo a través de los vasos, elimina filamentos para que la gente entienda, como si fuesen ramas que entran adentro de los vasos. Eso provoca muerte de los tejidos, lo que nosotros llamamos necrosis. Necrosis isquémica, que significa que no llega el principal nutriente que lleva la sangre, que es el oxígeno. Entonces, por falta de oxígeno ese tejido muere, y a la vez esa posibilidad de tapar los vasos hace que la medicación que nosotros damos para tratar de curar al hongo no llega en la forma. Entonces esas formas, que son muy graves, requieren siempre una cirugía muy radical, que por la zona donde están es muy complicada y compleja. Hay otras formas que también uno ve más en pacientes inmunocomprometidos. He visto uno o dos pacientes en realidad. Uno era un paciente con una leucemia que había hecho un forma. Y otro, me recuerdo siempre, fue un paciente que fue una complicación quirúrgica traumatológica, que terminó con una amputación. O sea, es un caso realmente grave. Insisto, el caso de Formosa está internado, en estado muy delicado. ¿Sí? Es una complicación gravísima. Es difícil el tratamiento aun cuando sea... aún con la droga, si uno no se da cuenta muy rápidamente, y en la forma pulmonar es más severa porque uno no le puede sacar los pulmones al paciente. Entonces tiene que esperar la respuesta a los antimicóticos, que en general no es tan buena, tiene una mortalidad que llega casi al 50% en las formas pulmonares. Atenti para que nos demos cuenta de estas cosas que genera el día a día de la pandemia, ¿no? Esto que empieza en un lugar, habían aparecido los primeros casos en India y finalmente llega a todas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, son estas formas raras que se ven, creo que la chica es diabética. Sí, sí, exactamente. Donde se suman las comorbilidades y los factores predisponentes, nos hacen ver patologías y que incluso son... Para el no experto, que hay muy pocos expertos en eso, porque yo trabajando en un centro de derivación he visto 4. Mira.
y tengo unos cuantos años. Sí, por supuesto. Entonces no son formas fáciles de diagnosticar. En el hospital nuestro, en el Muñiz, es uno de los hospitales, pocos hospitales que tiene un servicio de micología con un laboratorio especializado. Y a pesar de eso, la mortalidad siempre ha sido muy alta. Para tenerlo muy en cuenta. Este es uno de los temas, ¿no es cierto?, que, insisto, da idea de dónde estamos. El segundo tema es este que hoy ha aparecido también con fuerza, referido a la posibilidad o necesidad de tercera dosis. ¿En qué estamos, doctor, con esto? Bueno, esto nos ha traído aparejado el tema de la cepa Delta, ¿no? Delta, la cepa india. El problema es que esa cepa, la vacuna la cubre, pero requiere de altos niveles de anticuerpos. Eso que hablamos hace un mes, que uno defendía la dosis única y estaba bastante tranquilo, ya con esta cepa no está tan tranquilo. Uno nunca, no está totalmente seguro. El laboratorio Guamaley ha dicho que está haciendo no solo una tercera dosis, sino una tercera dosis focalizada a esa cepa y que la ofrece a otros laboratorios, pero bueno, lo dice el laboratorio. Claro, Todavía no están los estudios que muestren eso. Y con el resto de las vacunas, como puede ser las más experimentadas, la de Moderna, la de Pfizer, muchos están postulando quizás la necesidad de una tercera dosis para asegurarse la inmunidad. Todavía falta ver mucho, faltan estudios que muestren estas cosas, pero uno ve en Inglaterra han pedido incluso un nuevo cierre, ve que es bastante difícil y acá en la Argentina nos apura para que al menos tengamos las segundas dosis. Mientras tanto, bueno, esta política de haber cerrado el ingreso es buena, pero sabemos que es difícil porque encima un país con la extensión de fronteras que tiene la Argentina es muy difícil tener la certeza del 100%. Siempre pongo el contexto de los especialistas que invitamos porque la gente no puede acordarse de todo, pero en lo personal me acuerdo, y porque prestamos mucha atención a lo que nos dice, el doctor Cisneros, la última vez que estuvo acá, que no fue hace mucho, junto con los otros especialistas, habló de este tema, sí, de la necesidad de extender la primera dosis, de la posibilidad de las 12 semanas, pero él ya dijo, aquí dijo, miren, Nelson, el ideal es que se dé la segunda dosis en tiempo y forma. Me acuerdo que dijo, las 12 semanas es la circunstancia de que no hay. Así que quiero validar esto que está marcando el doctor Cisneros de la necesidad de completar la segunda dosis, porque no es algo de ahora, lo viene diciendo, la última que estuvo acá con nosotros lo dijo, así que es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta, para las autoridades además, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, una cosa es la estrategia del no tengo y otra cosa es lo ideal. Uno tiene que propender siempre a lo ideal. Y bueno, y ahora estas cepas nuevas nos hacen que no tengamos tanta elasticidad como podíamos tener antes. En este contexto está surgiendo sobre todo la gran duda que genera la Sputnik, porque el tema de la combinación de las vacunas comienza a hablarse, pero la Sputnik ofrece la particularidad de estos dos componentes distintos, ¿no? Y es muy interesante porque si uno ve, usaron el mismo adenovirus, pero el haber utilizado las dos dosis les permitió lograr un nivel de protección muy cercano a las vacunas con nueva tecnología de ARN. Y es interesante porque tiene su lógica. El hecho de que la primera dosis sensibiliza tanto contra la proteína de la espiga como contra el adenovirus. Al cambiar el adenovirus, me aseguro que la segunda respuesta sea como la de la primera. Claro, correcto. ¿Qué está pasando con el tema de las embarazadas, doctor Cisneros? Bueno, las embarazadas ya había estudios que mostraban que la enfermedad no era mucho más grave, pero que se veían más complicaciones que en las mujeres no embarazadas. En el caso había, no tampoco con cifras muy importantes, datos de algunos problemas en los bebés. Y ahora se mostró que la vacuna es útil, que no tiene más efectos adversos y que se elimina por la leche. O sea que hay varios motivos como para vacunar a las embarazadas. Yo a las pacientes que me preguntan, o colegas muchas veces que tienen a la hija embarazada, mi consejo es que se vacunen. Por ellos y por los bebés. Dos preguntas finales. Una, junto con esto, y esto del día a día, está esta duda ahora para la gente con el tema de la vacuna de AstraZeneca. A propósito, Chile determinó que a los menores de 45 años le va a dar la segunda dosis con Pfizer, cosa que está ocurriendo también en otros lugares. ¿Qué es lo que ustedes están viviendo, doctor, con esto? En general uno ve que se ha hecho, digamos, esto del conocimiento general de la gente, hace que todos estén hablando un poco de lo mismo y preocupados por esa cosa.
pero hay situaciones que son muy claras. Ejemplo, los anovulatorios que toman todas las mujeres tienen un riesgo muchísimo mayor que la vacuna. Y muchas de las cosas cotidianas que vemos, incluso la enfermedad, tiene más riesgo que la vacuna. Yo creo que no cabe ninguna duda de que cualquier vacuna es mejor que nada. En algunas situaciones especiales, mujeres jóvenes o algo así, si uno tuviese que elegir la vacuna, diría, bueno, a pesar de que es muy bajo el riesgo, es mejor no cambiar la marca, digamos. Dar otra vacuna que tenga menos riesgo de trombosis. Pero el riesgo es muy, muy bajo. Perfecto. Y la última tiene que ver con esto lo ideal es darla en tiempo y forma. ¿Qué pasa con aquel? Porque ya hay mucha gente que ha pasado las 12 semanas inclusive de la primera dosis de la vacuna. La inmunidad siempre se va a despertar después de una segunda dosis. El tema es si en alguno de estos periodos, que es tampoco lo que no sabemos, el que yo no me haya dado la segunda dosis, sabemos que hasta el tercer mes los niveles de anticuerpos y esos son protectores. A partir de ahí empiezan a decaer. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo individualmente expuesto? Eso es muy difícil de saber. Por eso, bueno, cuanto antes se pueda dar, mejor. Y si se da retrasada, esa segunda dosis me va a servir sin ninguna duda. Doctor Cisneros, gracias por ilustrarnos. Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo a toda la gente del Muniz, que por supuesto... Quiero mandar un saludo muy especial a un compañero que está pasando un momento difícil y que ha sido de una ayuda enorme durante toda la pandemia. Al jefe de consultorios externo, al doctor Alberto Honeyman, que realmente está pasando un momento difícil y ha sido un hombre que, a pesar de ser una persona mayor ya, que podría haber estado excusado, estuvo al pie del cañón haciéndose cargo de todos los pacientes que el resto no podía atender porque estaban dedicados al COVID. Una sus saludos a los nuestros. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo enorme, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Viene Jairo, vamos. La primera vez que te vi en el metro que va a Puente Vallecas, supe que podía bailar toda la noche contigo. La primera vez que grabé tu nombre en un corazón escarlata, supe que podría bailar toda la noche contigo. Desde la última vez que te vi, he cruzado otros puentes, he grabado otros nombres. Desde la última vez que te vi, desde la última vez que te vi, me duelen los ojos, me duelen los ojos, me duelen los ojos, porque yo sé que no podré bailar. Lo vemos con emoción. Jairo lo ves con emoción. Qué momento hermoso con tus hijos. Sí, me encanta, sí. Me gusta mucho porque esto empezó como un juego. Ajá. Lo hicimos para divertirnos entre nosotros. Una idea que tuvo Jaco, que es el único de nuestros hijos que vive aquí en Argentina. Ajá. Y un día me dice, papá, ¿por qué no hacemos una cosa con los chicos? Y yo, los chicos son los hermanos. Sí, claro. Que viven afuera. Y le digo, ¿qué podemos hacer? No sé, una canción, hagamos, pero para nosotros, divertirnos. Y tuvieron la buena idea de hacer una canción y de dedicársela a su mamá. Qué lindo. Y entonces yo les grabé yo tenía una canción, esta canción es del disco Balacera, que es del año 2000. Podría bailar toda la noche contigo. Sí, claro. Y entonces yo la grabé con una guitarra entera y se las mandó Jaco a todos. Y cada uno después grabó lo mismo sobre la guitarra. Qué bueno. Puso su propia voz, pero con unos medios muy precarios, porque claro, ellos no tenían micrófonos como teníamos nosotros. La grababan con una notebook o con un teléfono, lo que fuera, ¿no? Después acá se le mejoró el sonido y se hizo la mezcla, Jaco cuando lo recibió. Y eso que empezó como una diversión, un día me dice Jaco, lo teníamos, la mamá emocionada de escucharlo y demás, y Jaco me dice, mirá papá, voy a decir una cosa, lo voy a subir a las redes.
y lo subió en las páginas que tenemos nosotros y demás. Y ya tiene más de 550.000. Ah, amigo, un éxito vistas, fenomenal. Y ahora, en este disco nuevo, Lito Vitale, que es el productor, fantástico productor del disco. Fenómeno. Lito tuvo la muy buena idea también de incluirla dentro del disco. Y esa canción la gente ya la conoce mucho. Le vamos a dar un color, digamos, musicalmente parecido al resto de las canciones para que no se note muy diferente. Y ya está. Qué Está dentro del disco. Qué importante para tu vida la familia, ¿no? Mucho, yo creo que para todos. Me parece que hay que darse cuenta. Pero en vos has tenido tú una presencia muy fuerte y muy bien expuesta, además. Sí, en realidad yo creo que ha sido un sostén permanente para mí. Es muy banal como frase, por supuesto, pero es la realidad. Es decir, que he seguido muy de cerca todo lo que hacían ellos y ellos han seguido muy de cerca todo lo que yo hacía. Hemos tenido épocas, momentos en los que no he podido estar cerca de ellos durante bastante tiempo porque hacía muchas giras, porque era muy complicado y ahí era muy importante la labor de la madre, ¿no? Fue fantástica, ¿no? La parte de la educación y demás, ¿no? La escolaridad, sobre todo cuando nos mudamos de España a Francia, que había un cambio no solamente de casa o de lugar, sino que había un cambio de idioma también. Claro. Así que incluso recuerdo cuando llegamos a Francia, fuimos a la primera escuela primaria que iban a ir los chicos que eran muy chiquitos, ¿eh? Tenían 7 años y 5 y 1, 3, una cosa así. Y menos. Y fuimos a la primera escuela primaria y afortunadamente la directora era de origen español. Ah, mirá. Porque le dijimos, bueno, en casa usted quiere que le hablemos nosotros en francés. Y dice, ni se les ocurra. Porque, claro, el francés que hablábamos nosotros era bastante malo, en realidad, ¿no? Entonces dice, usted háblele en castellano, porque de esa manera ellos no van a perder la lengua materna, del francés nos ocupamos nosotros. Qué bueno. Y evidentemente funciona así, Es muy bueno eso. ¿El exilio todavía está presente en tu vida? No, porque yo no tuve un exilio tan marcado como el que tuvieron. Yo desde fuera luché mucho contra la dictadura y demás, y bueno, manifesté mucho y estaba presente en cada una de las manifestaciones y era una suerte de referente, entre comillas, ¿no? Yes. En Francia, entre los argentinos, porque era un artista muy popular, digamos, en los medios y tenía acceso además a los medios. Cuando ocurría algo, había una noticia, algo que ocurría en Argentina, me llamaban enseguida. Y me invitaban a los programas, iba a los programas de radio, estos venían de los diarios para preguntarme, se interesaban enseguida. Así que he podido conocer a gente que ha sufrido mucho el exilio, sí, muchísimo. Entre ellos a Mercedes Sosa, sobre todo, mucho. Bueno, a Pino Solanas, en París, ¿no? En Francia. Sí. Mercedes estuvo en Francia al principio, pero después se fue a Madrid. Y también la vi de una manera, aunque de una manera fugaz, pero también la vi en París un día y vi lo que sufría el exilio porque fuimos a ver un espectáculo de Susana Rinaldi juntos y la vi, cada vez que escuchaba alguna de las canciones cantadas por Susana, se le llenaban los ojos de lágrimas a Norma Leandro. Ah, mirá vos. Una persona muy sensible, ¿viste? Muchos artistas. Y los artistas tienen esa característica, por supuesto, muy sensibles. La distancia, el destierro, porque es un destierro, ¿no? Una forma espantosa de no poder regresar a su terruño, a su tierra, ¿no? Qué interesante contar esta vivencia para la gente. ¿Cómo vivís hoy? Tus hijos están afuera, que hay mucha gente que hoy, gente joven, el mensaje que tiene es me voy de la Argentina. Bueno, curiosamente cuando nosotros vinimos a vivir a la Argentina, también se produjo un éxodo, digamos, en aquella época, era a mediados de los 90 más o menos, y mucha gente se iba, pero por otras razones. La gente se iba por falta de oportunidades. Muchísima gente se iba y me llamó mucho la atención porque nosotros, a Teresa incluso le decía yo, mira, estamos a contramano nosotros, nos vinimos para acá y mucha gente se está yendo, ¿no? Pero en realidad eran otros motivos, ¿no es cierto? Los que habían llevado al exilio a partir del año 73, a partir de la AAA, digamos, eran otros los motivos, por supuesto, mucho más duros, más difíciles, más incomprensibles también de alguna manera, ¿no? Y, por supuesto, mucho más sangrientos, ¿no? ¿Qué fue Alfonsín en tu vida? Fue una persona que admiré mucho, porque yo lo relaciono mucho, como la mayoría de la gente, con el regreso a la democracia, porque fue el primer presidente de esta democracia, ¿no? Desde el año 83.
y siempre me dio la sensación de que era una persona muy honesta. Yo había tenido la suerte de conocer antes que Alfonsín a Arturo Illia, porque Arturo Illia vivió muchos años en Cruz del Eje, de donde yo soy originario, ¿no? Nací en Cruz del Eje, me crié ahí, y Illia era el médico del ferrocarril, después se transformó en el médico del pueblo, de la ciudad, médico rural, un médico de unas características muy especiales, porque era un gran humanista además, ¿no? Y se ocupaba de gente desposeída, la gente que vivía en el campo, no tenía pereza, tenía un trabajo extraordinario en ese sentido, y no tenía pereza para hacerlo. Y cada habitante de Cruz del Eje, o muchos de los habitantes de Cruz del Eje, tienen alguna anécdota con Arturo Illia, con el doctor Illia, como decíamos, ¿no? ¿Vos tenés alguna que te recuerdes? Sí, yo tengo una que es muy bueno, yo creo que es muy significativa porque es muy parecida a muchas otras anécdotas, pero quiero decir, hablan de la bonomía y de Illia y demás, ¿no? Una vez mi hermana se enfermó mal en un invierno en Cruz del Eje. Los inviernos son muy crudos, muy fríos, sobre todo por las noches. Hay una diferencia de temperatura muy grande de día y la noche. Y mi hermana, que era un bebé, se enfermó y se puso morada, empezó a tener problemas. Y mis padres habían perdido a una hija antes. Entonces se asustaron mucho. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Se fue a buscar la referencia que tenía el médico de los ferrocarriles. Mi padre era ferroviario, trabajaba en el depósito de locomotoras de la estación de ferrocarril de Cruz del Eje, y se fue a la casa de Illia. Se subió a la bicicleta y se fue a la casa de Illia a buscarlo a las 4 de la mañana, un invierno helado, y lo atendió Illia, le tocó la puerta, atendió el propio Illia, le dijo que los reconocía a todos, le dijo, ¿qué pasa, González? Le dijo, siempre se acordaba mi padre de eso, y dice, mire, le explicó el problema. Entonces Illia no dudó, fue así como estaba, en pijama, agarró un poncho, se lo puso sobre los hombros, el poncho se cubrió un poco, agarró la bicicleta de uno de sus hijos y lo acompañó a mi padre al barrio donde vivíamos nosotros. Entonces cuando la llegó, él vio que la chiquita lo que tenía era hipotermia, así estaba, evidentemente tenía problemas de hipotermia. Y entonces le dijo a mi padre que se quitara la ropa de la parte del tórax, la parte de la cintura para arriba. Entonces la puso a la chiquita arriba del pecho del padre, de mi padre, ¿no? Y le puso mantas y colchas y la cubrió, la abrigó, ¿no? Mi madre incluso le preguntó, muy inocente, si no le iba a dar ningún remedio. Y Illia le dijo, el mejor remedio es el calor del cuerpo de su padre. Y entonces se quedó en la cocina, mi madre le preparó un café, esperando que la chiquita retomara, digamos, volviera a la temperatura normal a su cuerpo. Y eso se produjo muy poco tiempo después, es decir, fue muy rápido todo. Y cuando se recuperó, les di unos consejos, la miró la chiquita, la miró bien y después le di unos consejos a mis padres. Se volvió a poner el poncho sobre el pijama, se subió a la bicicleta. En ese momento no había ni luz en las calles, en el barrio donde vivíamos. Se subió a la bicicleta y se volvió a su casa. Bueno, anécdotas como esa, que es una anécdota muy bonita, muy especial y muy emotiva, ¿no? Creo que hay muchas en Cruz del Eje, mucha gente tiene anécdotas así. ¿Alguna vez te tentaron para hacer política? Sí, pero volviendo a lo de Alfonsín, quería decir, porque la pregunta vino por el lado de Alfonsín. Te lo pregunto conectado por eso, por tu experiencia de lo que fue. Claro, porque yo en el momento en que eligieron presidente a Illia, yo vivía en Cruz del Eje. Mirá. Y era adolescente, y Illia vivía en Cruz del Eje también cuando lo eligieron. Entonces para mí el mensaje era muy alentador, es decir, era un mensaje extraordinario para un adolescente, el hecho de que hubieran elegido presidente, nada menos que presidente de la República, al médico del pueblo, a la gente, al hombre que vivía ahí en la calle Avellaneda y que uno lo podía ver todos los días o casi, digamos, al pasar por su casa. Entonces, desde ese momento yo me incliné por el lado de los radicales, por Illia. Y cuando vivía en Francia, llegó el momento de las elecciones del 83, Alfonsín yo creo que fue a buscar recursos seguramente para la campaña y demás, un poco antes de la campaña, en el 82 por ahí, y estuvo visitando París y a mí el primero que me habló de él fue Antonio Seguí, el pintor, el gallego Seguí, que es un tipo maravilloso, un artista extraordinario, el artista que conocemos todos, uno de los más grandes artistas plásticos de la Argentina, en el mundo además, y un tipo fantástico. Cordobés también, de Villa Allende, él.
Y me dijo, estuve con el candidato radical y le digo, ¿qué tal? Me dice, muy bien, me gustó mucho. Me dice. Entonces le digo, ¿vos sabés si se lo puede ver? Y me dijo, sí, mira, dentro de 2 días va a dar una charla o algo así en un lugar. Y me dice, yo te averiguo el lugar, y me dijo dónde era, y fuimos con Teresa. Y ahí lo conocimos. Me acerqué y estuve charlando con él, y fue la primera vez que lo vi, digamos, ¿no? Y después, cuando llegó el 83, yo, por supuesto, como todos los argentinos... ¿Qué momento aquel? Estaba impaciente por venir a vivir in situ, digamos, las elecciones, claro, era un momento histórico, maravilloso, increíble, y estaba nervioso, andaba como león enjaulado, ¿no? Y un amigo mío, Víctor Cañardo, habló con la gente hacían parte de la campaña de Alfonsín, ¿no? Y me dice, venite para acá, vamos a vivirlo juntos acá y demás. Y entonces mi mujer me dijo, mira, andate porque no te soporto más. Y me vine para la Argentina, y ahí donde lo conocí más, digamos, ¿no? Porque hubo, entre otras cosas, la participación en este acto de fin de campaña de Buenos Aires, ¿no? Que fue histórico. Por supuesto. Por la circunstancia, porque, qué sé yo, fue la cantidad de gente que hubo, fue algo histórico, ¿no? Maravilloso. Pero además tiene muchas, digamos que tiene muchas ramificaciones este acto para mí, porque... Yo era muy amigo, lo conocía mucho y lo quería y lo sigo queriendo mucho a Leonardo Fabio. Sabido, Leonardo Fabio era muy peronista. Claro, sí, claro. Lo quería mucho a Perón, tenía mucho cariño por Perón. Lo quería como un padre, eso me decía siempre, ¿no? Y entonces me preguntó, 2 días antes del acto me preguntó qué iba a cantar. Y yo le dije, voy a cantar tal canción y venceremos. Entonces me dice, ¿y qué venceremos? Y yo le canté un pedacito ahí donde estábamos. Me dice, a vos no hay que dejarte llegar al escenario. Ahí te escuchamos, a ver. A ver. Quiero ver mi país que seamos... Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad, decía todas las finales de estrofas. Una letra de María Elena Walsh, una versión en castellano, digamos, y una canción, We Shall Overcome, que es una canción que se cantaba en los movimientos por la lucha por los derechos civiles. Exactamente. En los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Los movimientos pacifistas y demás. Una letra perfecta que iba para ese momento, además. Bueno, tiene el verso final, la estrofa final, dice, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Y termina diciendo, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Pero este acto me gustaría a mí tener, no sé, que la tecnología alcanzara para trasladar a la gente a ese año, a esa campaña, teniendo en cuenta lo que sucede hoy en día, tanta crispación y tantas separaciones que hay. Me gustaría mucho trasladar a la gente a esa época para que vivieran cómo se vivió la vuelta a la democracia en Argentina. Cada acto político en Argentina era una auténtica fiesta, de todos los partidos. Era una auténtica fiesta, se vivía como eso, porque recuperábamos lo más preciado, la libertad. Y eso, es decir, cuando yo veo ahora que hay discusiones permanentes y todo se discute y todo, me parece que ese momento es un momento irrepetible por las circunstancias también, porque salíamos de la dictadura, por supuesto, ¿no? Vieron cuando pusimos en el título, ¿no? Jairo, un hombre de la democracia, es por esto. Vamos a ir a la pausa porque va a cantar Jairo, ¿sí? No solamente lo vamos a escuchar, así que, pero nos vamos con este lujo, ¿sí? Vamos. Jairo, un lujo en el corazón. Está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja. Lomotor piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.
Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Jujuy se potencia al mundo. Proyectamos para el 2022 ampliar a 82.500. La mejor voz de la Argentina, dijo Mercedes Sosa. Jairo. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nadar en el río, a trepar por las ramas, a silbarle a la luna. Volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda. Volvería a vivir como ahora. A saltar por los charcos, a faltar al colegio. Volvería a llorar en el cine, a rezar en invierno. Volvería a fumar en la esquina, a pelear las palabras. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia. Volvería a vivir como ahora. Muchas gracias. Conmovedor. Voy a decir algo, ¿no? Jairo me dice, Nelson, voy a cerrar con una sorpresa, sí que va. Una voz fantástica. Siempre se lo digo a Jairo, la ópera se perdió. No, fenomenal. Me hubiera gustado cantar música de cámara. Sí. Música de cámara. Y ópera con volumen de voz. Mañana, 20 de junio, aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, uno de los grandes próceres de la Argentina. Y Jairo dijo, lo voy a homenajear. Te escuchamos. ¿Cómo? Te escuchamos. ¿Vamos con el himno? Sí. Vamos. El himno con la guitarra no queda muy bien, así que lo voy a cantar así a capela. Sí. Vamos. Qué bueno. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, vete en trono a la noble
la igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Jairo, conmovedor, nos puso la piel de gallina, como ustedes. Ya seguimos.